Estas son las nuevas buenas del Evangelio con Luis Antonio Valera. Bienvenidos a la iglesia Nuevas Buenas. Aquí siempre tenemos buenas noticias para ti. Qué bueno que estamos viendo caras nuevas y caras no viejas, caras que teníamos tiempo que no veíamos. Gracias por estar aquí con nosotros en este día. Gracias por conectarse. Bien, estamos en esta serie especial titulada La Esperanza está aquí, y cuando la vida se pone difícil, cuando la vida se pone dura, es fácil dudar. Cuando la vida se pone dura, es fácil dudar. Es fácil dudar de que las cosas puedan mejorar. Y los discípulos de Jesús habían visto a su maestro haber sido crucificado, enterrado en una tumba, y estaban devastados. Aunque otros habían afirmado haber visto a Jesús resucitado entre los muertos, había uno de ellos que no se hacía ilusiones con eso. No quería volver a decepcionarse. Dudó de la historia de sus amigos, de sus compañeros, de sus codiscípulos. No fue hasta que él vio las cicatrices en las manos de Jesús y en su costado que la esperanza comenzó a renovarse en él. Y algunos de nosotros hemos experimentado tragedia y dolor que nos hacen, aún siendo cristianos, luchar con la duda. Necesitamos saber que Jesús ha vencido a la muerte. Y si tenemos ojos para ver, Él está activo en nuestra vida hoy. Y la iglesia debe convertirse en un lugar seguro para quienes tienen dudas. Nosotros revelamos con nuestro trato la evidencia de Dios en nosotros. Y quiero repetirte esto: nosotros revelamos con nuestro trato a los demás la evidencia de Dios en nosotros. Así que te invito hoy a que tengas el valor de confiar en que Jesús ha vencido la muerte. Y busca pruebas por todas partes de esto. Cuando te enfocas en eso, vas a ver milagros en todos los lugares y en todo tiempo. Hoy es la última semana de nuestra serie, La Esperanza está aquí. Y ha sido muy alentador reunirnos como iglesia, ver caras de antes, caras nuevas, para descubrir las formas en que encontramos esperanza en nuestra relación con Jesucristo y en nuestra relación entre nosotros. La primera semana aprendimos que hay esperanza para los cansados, porque no tenemos que llevar las cargas de la vida solos. Y estaba pensando solo en una hermana de la iglesia que está pasando por unas situaciones bien difíciles en cuanto a lo médico y a lo relacional. Estuve contando entre las personas que ella habla y ora de la iglesia o relacionados de la iglesia, unas 9 personas. Son 9 personas de la iglesia, de este grupo pequeño, ha estado acompañando a esa hermana en cada uno de estos pasos. La segunda semana descubrimos que hay esperanza para los quebrantados, para aquellos que han cometido pecados, para aquellos que piensan que ya están muy lejos de Dios, para aquellos que han tomado decisiones equivocadas, que hay esperanza para los quebrantados por el perdón de todos los pecados que Jesús logró con su sacrificio en la cruz. Y la tercera semana reconocimos que hay esperanza para los derrotados,
Porque cuando Dios está con nosotros, nada ni nadie puede estar en contra nuestra. Y esta última semana, hoy, nos enfrentamos a uno de los lugares más difíciles para encontrar esperanza. Cuando tenemos duda, hay esperanza para el que duda. Quiero hacerte una ilustración sobre esto de la duda, porque a veces cuando escuchamos alguna cifra que es muy extravagante o una noticia que es muy buena, dudamos. No sabemos si es de verdad o de mentira. Yo te voy a decir ahora unos datos y piensa si tú confías en eso o no confías en eso. Por ejemplo, ¿tú sabías que todos los días, diariamente se roban 11 bancos en los Estados Unidos? Cuando tú oyes ese dato, ¿tú lo crees porque yo te lo digo? ¿Confías en eso o lo dudas? Bueno, lo cierto es que ese dato es de verdad, Así que salgan rápido cuando vayan a los bancos acá. ¿Sabía que en Japón hay sandías cuadradas para apilarlas mejor, para guardarlas mejor? Tengo foto de eso, ¿verdad, dama? Pues sí, es un dato verdadero. Hay sandías cuadradas en Japón. ¿Sabía que los pingüinos pueden oler la pasta de diente a 1 milla de distancia? Cuando tú oyes un dato así, ¿tú lo crees, confías o dudas? En este caso eso es falso, de toda falsedad. Pero es difícil saber en qué confiar y en qué dudar. Por algo se puso tan de moda esto de fake news, de las noticias falsas. La duda se ha convertido en algo muy común en nuestro tiempo, en nuestra cultura. La palabra no tiene valor. O sea, alguien te dice que va a ir a las 7 de la noche. Hay unos países que no se relajan porque tú dices a las 7, pero llega a las 9 de la noche. Yo he visto hermanos que nos han dicho a nosotros que Dios le dijo que hicieran algo y después lo hacen por un tiempo y después paran y tú dices, pero ni siquiera a Dios le creen que Él dice que le habló. ¿En quién van a creer entonces? Se comparte tanta información falsa en las redes sociales que puede hacernos dudar de todo. Yo le he contado de mis experiencias de conocer gente en las redes, pero tienen tantos filtros que cuando la veo en persona le paso por el lado y no los reconozco. Hasta eso es falso. O sea, hay presentadoras en nuestros países que yo sigo y cuando fui a un estudio de televisión en persona le pasé por el lado y no las reconocí en persona. Los filtros la cambian por completo. Y esta temporada de COVID ha habido mucha duda, no solamente por toda la información, que si máscara, que si no máscara, que si una máscara, que si pongan 10 máscaras, que si la vacuna, que si sí, que si no. Pero cuando hay una pandemia así de tantas personas afectadas, las personas dudan pero ¿dónde está Dios en momentos así? Ver un mundo que está lleno de dolor y nosotros enfrentar situaciones de dolor nos hacen dudar del amor de Dios en nuestras vidas. Pero yo diría que el problema principal no es la duda, sino cómo nosotros manejamos la duda. Porque la incredulidad mal manejada hace que se vaya la esperanza. O sea, te han dicho profetas, para los que han estado con mucho tiempo en el cristianismo, profetas te han dicho de cosas que te van a pasar, ha pasado el tiempo y tú no ves eso manifestado y tú dices, pero ¿y entonces? Tú has tenido sueños en ti que tú dices, esto es de Dios, y pasan los años y no pasa nada. Y comienzas a dudar, la esperanza comienza a perder su color verde. Pero déjame decirte que no estamos solos en esta lucha. Después de la crucifixión de Jesús, los seguidores estaban desconsolados. La esperanza que ellos tenían de que iba a venir el reino de Dios y que iba a estar establecido en la tierra y que iba a venir este libertador que ellos pensaban que era Jesús, este libertador que los iba a quitar de esta opresión que tenían del imperio romano, y luego ven que el que ellos creían que era ha sido crucificado, ha muerto y está enterrado. Ellos estaban completamente desesperanzados. No fue hasta que Jesús milagrosamente comenzó a aparecer
en que algunos de estos discípulos comenzaron a renovar su fe, su esperanza. Pero hubo uno de esos discípulos, que ustedes saben muy bien el nombre, sea cristiano o no, que se negó a creer lo que estaban diciendo. Nuestro amigo Tomás. Juan 20:24 dice, Tomás, uno de los 12 discípulos, de los principales, no estaba con nosotros cuando llegó Jesús. Ellos se le contaron, hemos visto al Señor. Pero él respondió, no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. Y Tomás tiene una tremenda mala reputación en todo el mundo. El incrédulo, parece un incrédulo gallo loco, el único que no creía. Y cristianos y no cristianos, repetimos sus frases. Ver para creer, como Santo Tomás. Sin embargo, tenemos que admitir que Tomás tenía una duda sincera. O sea, él había estado con su maestro por 3 años. Y ahora ve que lo han crucificado, que está muerto, que está enterrado. En ese tiempo, en esa área, todo el mundo sabía, la tumba estaba allí, la tumba de su familiar rico. Está muerto. O sea, para tú esperar de que, sí, voy a estar alegre porque él va a resucitar. O sea, tomaría mucha fe. Ya está muerto. Y eso pasa con nosotros. Ya el sueño está muerto. Ya lo que me dijeron esos profetas está muerto. Ya lo que yo pensé que iba a pasar está muerto. Y la esperanza comienza a desaparecer. Por ejemplo, ustedes saben que a mí me gusta inventar aparatos en la iglesia. Y yo acabo de inventar uno que se llama el dudímetro. El dudímetro mide el nivel de duda. Entonces, si aplicamos este aparato, el dudímetro, a las hermanas en las iglesias que han estado esperando por un compañero en su vida, ese dudímetro se va a disparar por todo lo alto. Porque han recibido tantos desengaños que todo lo que viene y todo lo que aparece ya le parece mentira. Ya no creen en nada, ni en nadie. El príncipe azul se le puede aparecer con todo y caballo y dudan. ¿Por qué? Porque nosotros como Tomás dudamos para protegernos, dama. Nos parecemos muchísimo a Tomás, dudamos para protegernos. Tenemos dichos populares, pero también hay filósofos, grandes pensadores, que nos invitan a dudar. Miren este que escribió, duda de todo por lo menos una vez, aunque se trate de la frase 2 por 2 son 4. Óyeme, hay que andar chivo todo el tiempo si tú crees eso. Otro dijo, dudar vale más que estar seguro, Voltaire, un gran filósofo y pensador. El que más sabe, más duda. Eso lo dijo un papa. Hablo, pero no puedo afirmar nada. Buscaré siempre, dudaré con frecuencia y desconfiaré de mí mismo. Eso lo dijo Cicerón, otro gran pensador. La duda es el principio de la sabiduría. Aristóteles, un filósofo que creó toda una escuela de su pensamiento. Nada tan difícil como decidirse. Eso lo escribió Napoleón, que era un gran estratega militar, imagínate. No sabe si va a atacar por aquí o por allá, o si ataco por acá, ¿qué va a pasar? Imagínate. No menos que el saber me place el dudar. Dante Alighieri, que escribió la Comedia Divina, la obra maestra de la literatura italiana, y él nos dice que le da placer dudar. Y este maestro español, filósofo, dice, siempre que enseñes, enseña a dudar de lo que enseñes. Imagínate tú. Pero que la duda que a menudo expresamos nosotros es una forma de evitar tener esperanza de que las cosas en nuestras vidas pueden mejorar, de que Dios puede responder nuestras oraciones o de que Dios nos ama. Es una manera de protegernos, de no ser decepcionados como Tomás fue decepcionado a la primera vez. Tomás no quería creer que Jesús estaba vivo porque no quería ser defraudado. A menudo no queremos creer y tener esperanza porque tenemos miedo de que Dios no sea lo que esperamos, que Dios no sea lo que nos han dicho, que Dios no sea lo que yo pensaba que era.
¿Qué es lo primero que nosotros respondemos cuando nos vienen con una buena noticia? Estamos acondicionados a dudar. Cuando nos vienen con una buena noticia, ya nosotros respondemos, no, no lo puedo creer. No, tú estás relajando. ¿Cómo? Tenemos frases para dudar cuando nos dicen buenas noticias. Las buenas noticias del Evangelio, que son tan buenas de creer, que se hacen difícil de creer. Cuando tú dices, por ejemplo, hay muchos cristianos en la iglesia que no creen en las buenas noticias del Evangelio. Cuando tú dices, por ejemplo, Dios dio a su Hijo, sacrificó a su Hijo por mí. O sea, eso es difícil de entender y de recibir. Porque si Dios diera a su Hijo por los narcotraficantes, por los asesinos, por la prostituta, por lo que se portan esto. O sea, si Él hubiese dado a su Hijo por lo que se portan bien, lo que siempre se portan bien, lo que siempre están derechitos, lo que no tienen ningún pensamiento negativo, lo que siempre están derechos, lo que son más santos que Santo Tomás. Si fuera por ello que Dios ha dado su vida, no hay problema. Pero recibir que Dios dio a su Hijo por mí y por ti, así como estás, aun cuando éramos pecadores, eso es muy difícil de recibir. Hace una semana, los discípulos se encuentran juntos en la habitación cerrada. Recuerden que estaban escondiéndose. La habitación está completamente cerrada cuando de repente llega la fuente de la esperanza. Juan 20, 26, 27. 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba en medio de ellos y le dijo, la paz con ustedes. La primera vez él tuvo que decirle, la paz con ustedes 2 veces. Ahora le dijo otra vez, la paz con ustedes, porque imagínate, esta gente ve que se le aparece este hombre aquí resucitado y van a salir corriendo y se van a estrellar con las paredes. Entonces le dice a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo, cree. Fíjense esto, que Jesús hace esta aparición con los discípulos. ¿Y a quién se dirige primero de todos ellos? A Tomás, el que lo había negado. Eso quiere decir que Jesús sabía que una semana antes Tomás no creía en su resurrección. Eso me dice a mí que Jesús sabe por lo que yo estoy pasando. Él sabe por las situaciones que estoy enfrentando. En esa semana, muchos de los discípulos ya estaban regocijados al saber que el Maestro había resucitado. Pero Tomás esa semana estaba confundido, amargado por la duda. Pero yo quiero decirte un punto hoy muy importante y quiero que esta es la parte más importante del mensaje hoy. Es importante que tú sepas el carácter de Jesús, el carácter de Dios en este momento con Tomás. Porque Jesús no reprende a Tomás por dudar. Jesús no menosprecia a Tomás por dudar. Jesús no ridiculiza a Tomás porque quería pruebas. Jesús no viene y le saca en cara a Tomás, mira lo que dice aquí en Romanos, que si tú no tienes fe, eso es pecado. Si tú no dudas, si estás dudando por no tener fe, eso es pecado. Jesús no hace nada de eso. Por el contrario, Jesús invita a Tomás, ven, con tus dedos, le satisface su necesidad. Eso me dice a mí que cuando yo oro por algo que necesito, Jesús me satisface mi necesidad, aunque sea una duda. ¿Por qué? Porque Jesús no le teme a las dudas. Jesús no le teme a las dudas. Hay muchos en la iglesia de hoy que están luchando con su fe, que han perdido la esperanza de que Jesús es quien pensaban que era. La respuesta habitual para alguien que duda en la iglesia es ignorarlo o decirle, hermano, usted lo que necesita es más palabra, más Biblia, orar más y eso. Pero Jesús haría algo completamente diferente. Jesús invitaría a la pregunta de duda, dime, ¿qué te pasa? Yo te puedo explicar. Porque Jesús sabe que una duda honesta produce una respuesta honesta. Entonces, ¿cómo deberíamos nosotros responder a las dudas? Pues
aquí en la iglesia queremos todos los años hacer una serie que se llama El caso de Cristo, basado en este libro que se convirtió en una película escrito por un ex ateo. Este hombre era un periodista de muchos premios en Chicago que había graduado de periodismo y además en leyes. Su esposa cae en un grupo vida, en una célula cristiana. Él comienza a ver cierto cambio en ella y él, como es ateo, no quiere ni en su sombra. Él dice, esto yo lo voy a demostrar que esto es una tontería, esto del cristianismo. E hizo una investigación periodística, legal, para demostrar que esto de Jesús y del cristianismo era fake news. Y después de mucho investigar las evidencias, pues él terminó creyendo en el grupo de la esposa. Ha vendido más de 14,000 libros ahora. Y es uno de los grandes apologistas. Apologistas, uno de los grandes defensores de la fe cristiana en el mundo. Ha vendido 14 millones de libros. Y por eso también tenemos que hacer una clase de apología donde tratamos preguntas que se hacen los cristianos que no se atreven. Como por ejemplo, ustedes hablan siempre de David y de un gigante Goliat. ¿De dónde salió ese gigante? ¿Qué dice la Biblia? Te lo explicamos. Pero aquí en el Museo de Nueva York hay un dinosaurio. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Cómo la Biblia explica eso? Te lo explicamos. ¿Dónde dice en la Biblia que la tierra era redonda cuando mataron gente por decir que era redonda? Te lo explicamos en esa clase. La iglesia debe escuchar a los que dudan, pero no solamente lo que dicen, sino lo que no dicen. Porque muchas personas que a ti te hablan de que tienen dudas, o incluso ateos, como tuvimos aquí hace unas semanas, son personas que normalmente los ateos que yo conozco han pasado por una situación muy difícil, una situación horrible, y se le hace difícil entender cómo es que este Dios, nadie le ha explicado que este Dios no es el que da enfermedad, que este Dios no es el que mata, que hay otro que hace eso, nadie le ha explicado eso. Es como la historia de este abuelo lleva a su nieta. Había nacido con deformaciones físicas, de esos que están en una silla de ruedas y están deformados físicamente. Y él pidió una cita con el pastor en privado. Y le exigió al pastor de que le explicara cómo es que Dios permitía que su nieta hubiera nacido así, de esa manera, en medio de tanto dolor, que nunca iba a tener una vida como los otros niños, que quizás iba a morir en pocos años. Y el pastor trató de explicarle esto al abuelo desde Génesis a Apocalipsis. Y el hombre se enojaba cada vez más y se fue de la iglesia con toda su familia. Un año después ese hombre cae en el hospital y va a pasar por una cirugía muy difícil y el pastor va a orarle. Y el hombre no lo recibió. Estaba resentido con Dios, con la iglesia, con los pastores, con todo el mundo. No quiso. Pero el pastor de todas formas oró afuera de su habitación. Esto lo que te dice es que Jesús no tuvo miedo de las dudas de Tomás. Y tampoco nosotros debemos tener miedo de las dudas de los demás. Porque nosotros pasamos de estar llenos de dudas a estar llenos de esperanza cuando descubrimos que las personas se preocupan por nosotros lo suficiente como para caminar juntos con nosotros en nuestras situaciones. Cuando tú estás pasando por una situación y aparece alguien, ven, vamos a la iglesia. Porque ahí quizás hay un mensaje para ti de esperanza. O cuando estás pasando por una situación en la iglesia económica, déjame hablar con los hermanos a ver qué se puede hacer. Me llamó una pastora muy humilde ahora de Los Cacaos, un campo bueno, ella es de San Cristóbal, pero hay un campo que se llama Garavito y hay un pastor que está en una situación legal difícil y necesita un dinero rápido y nos llamaron para ver qué podíamos hacer. De Dallas se comunican conmigo unos pastores que tienen una pareja en el Bronx, los dos infectados por el COVID. Y lo que hizo mi hermana en combinación con Dama es que le pusimos ahí medicinas que sabemos que curan, té especiales, sopa de pollo, yo creo que hasta Vivaporú le pusimos en una caja. Y fuimos de New Jersey, fue mi sobrina de New Jersey al Bronx a dejarle eso en la puerta de su casa. Y quedaron impactados esta gente. ¿Por qué clase de cristianos son estos?
Para eso es la iglesia, unos a otros, para llevarnos nuestras cargas los unos con otros. Porque de esa manera es que las personas terminan como Tomás en Juan 20, 28, 29, diciendo, mi Señor y mi Dios. Entonces Jesús dijo, tú crees porque me has visto, benditos los que creen sin verme. Esos benditos de ahí somos tú y yo. Independientemente del dolor que estemos pasando hoy, de la situación que estemos pasando hoy, tú y yo somos bendecidos porque hemos creído sin ver. Pero déjame decirte algo sumamente importante. El incrédulo Tomás dice la frase más contundente, más reveladora, más corta de quién es Jesús en toda la Biblia. Ni siquiera Pedro, cuando él estaba preguntando, ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? Que Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Pero lo que dice Tomás aquí, hermano, es algo más fuerte todavía. Tomás dice, mi Señor y mi Dios. Hermanos, las iglesias están llenas de cristianos que no saben que Jesús es Dios. Hay muchos incrédulos en la iglesia que no creen que Jesús es también Dios. Entonces, en momentos difíciles de nuestras vidas, recordamos que Jesús es mi Señor y mi Dios. Eso quiere decir que cuando estamos en medio de una tormenta o estamos pasando por un diagnóstico médico difícil, Jesús sigue siendo mi Señor y mi Dios. Eso quiere decir entonces que es verdad que estoy bajo la sombra del Omnipotente. Eso quiere decir que no importa lo que yo esté enfrentando ahora, Él es verdaderamente mi pastor y nada me faltará. Eso quiere decir entonces que caerán 1000 a mi lado y 10,000 a mi diestra y a mí no me tocará. Eso quiere decir que, como dice el Salmo 27, Él es mi Dios y mi salvación. Que no tengo de quién temer o de quién temer. Y dice un comentario bíblico sobre esto que dice Tomás, que esa es la expresión más grande de la fe. Hermano, la expresión más grande de la fe, cuando tú puedes decir, verdaderamente Jesús es mi Señor y mi Dios, y eso no tiene que ver con lo que esté pasando. Eso no cambia con lo que esté pasando. ¿Por qué? Dama, número 3. Porque no dudamos cuando nosotros creemos en la fuente. Tomás tenía evidencia ya de que Jesús había resucitado y sus esperanzas se renovaron. Su esperanza volvió a ser verde. Esto hizo que el incrédulo se convirtiera en el apóstol que más lejos llegó predicando el evangelio. Lo mataron en la India. Y ahí está en la Basílica de Santo Tomás los restos de su cuerpo, que los musulmanes han respetado, por cierto. Y desde ahí también se hacen servicios cristianos hoy. Hasta allá llegó la fe de aquel incrédulo cuando él pudo recibir que Jesús es mi Señor y mi Dios. Nuestras dudas pueden convertirse en esperanza cuando también nosotros directamente vamos a la fuente. Y en medio de situaciones duras que nos hacen dudar, me enfoco en Jesús. Quizás no me acuerdo de una cita bíblica, quizás no me acuerdo de una oración bonita, quizás no sé qué decir en medio de esta crisis, pero yo puedo repetir como Tomás, Jesús es mi Señor y mi Dios en medio de esta situación. La historia y la iglesia están llenas del poder milagroso de Jesús. A nuestro alrededor hay testimonios de personas que han descubierto que Jesús es muy real. Como veremos la semana que viene, con el testimonio de Elizabeth Sánchez, que nos visita desde Florida con su padre,
y nos va a contar su testimonio de qué tan real es Jesús en su vida. Veamos este video. Soy Elizabeth Sánchez y hoy vengo a hablarte cómo se vence la adversidad. Desafiando todo pronóstico de muerte y discapacidad intelectual, la joven Elizabeth Sánchez no solo realizó su sueño de ser una cantante profesional, sino que ha inspirado a un sinnúmero de personas en el proceso. Durante mi nacimiento, sufrí una broncoaspiración de meconio que me causó 3 paros cardíacos respiratorios. Su testimonio y sus canciones en conciertos y conferencias han tocado la vida de niños, jóvenes y adultos. Algunos de mis compañeros de clase no me aceptaban y sufrí intimidaciones, acosos y abusos muy grandes. Su historia y sus logros han avivado el fuego de personas que una vez se vieron a sí mismas como insuficientes y les han inspirado a retomar su camino hacia sus sueños. Que las adversidades construyen nuestra vida y que las dificultades son oportunidades. Querida Elizabeth, así me resta. Sigue a Elizabeth en sus redes sociales y únete a la gira Nace una Esperanza y asiste a una de sus presentaciones. Serás conmovido y animado a la acción. Te conozco desde... Cuando Jesús es la fuente de nuestra esperanza, no tenemos por qué quedarnos paralizados por la duda o el miedo. Incluso cuando sentimos que nuestra fe flaquea o que nuestra confianza se tambalea, conocer a Jesús nos ayuda a seguir adelante. Pedro se mantuvo caminando sobre el agua mientras sus ojos estuvieron enfocados en Jesús. Así que no quites los ojos de Jesús en medio de tu tormenta. Lo primero que hacemos en medio de la tormenta es quitar los ojos de Jesús y tratar de resolver. No quites los ojos de Jesús en medio de tu tormenta. Y te lo explico con esta historia se llamaba Robert Louis Stevenson, uno de los grandes novelistas del siglo XX. Él escribió una obra literaria mundial, la Isla del Tesoro. Se ha hecho película basado en esa obra y todo eso, pero él era como los influencers de ahora que viajan por lugares y narran por los lugares que están viajando. En esos tiempos, en los comienzos de 1930 o algo, él estaba haciendo estos viajes y haciendo escritos de estos viajes. Y una vez estaba en un viaje con unos, vagos en ese tiempo, no tenía nada que hacer. Se metieron en un barco por el Mar del Sur, una cuestión que está entre la Corea del Norte y la parte oriental de China. O sea, en un mundo lejano. Y están ellos en un barco, en ese tiempo un barco de madera. Y el barco se enfrenta a una terrible tormenta. Los pedazos del barco parece que se están desbaratando. La gente que está en la excursión van a la parte de abajo del barco y se juntan todos en el medio y ahí están llorando, orando, gritando, pidiendo auxilio. Uno de ese grupo que está ahí asustado se decide a salir a la parte de arriba del barco a ver qué es lo que está pasando, cómo está la cosa. Y en medio de luchar con el viento y las cosas que están volando por los aires, puede subir, sacar la cabeza y ve que arriba está el capitán del barco caminando serenamente de un lugar para otro. Y le ordena algo al que está en el timón del barco, mira al señor que acaba de salir de ahí abajo y le sonríe. Y sigue caminando imperturbable encima del barco, tranquilo, como si nada estuviera pasando. Este hombre sorprendido vuelve a donde están todos los que están asustados ahí abajo y ellos le preguntan mientras están llorando, gritando, orando, persignándose. ¿Pero qué es lo que es? ¿Qué hay de nuevo? Y él dijo, he visto la cara del capitán y todo está bien. He visto la cara del capitán y todo está bien. Porque cuando reconocemos que Jesús está aquí con nosotros en medio de nuestras dudas, cuando el barco de nuestra vida está haciéndose pedazos debajo de nuestros pies, entonces ahí es que tenemos que mirar el rostro de nuestro capitán y veremos que todo está bien. Oye, tú puedes resistir semanas sin comer, meses sin comer,
Podrías resistir días sin beber agua. Podrías resistir segundos sin respirar. Pero no puedes vivir sin esperanza. Hermano cristiano que estás en la iglesia de hace tiempo, no dejes que tu esperanza pierda su color verde por las situaciones de la vida. Porque la esperanza conserva tu alma con vida. La esperanza no es expresión de los deseos que tenemos para el futuro de castillos en el aire, no. Necesitamos esperanza cada día para el mañana. Porque la esperanza no es optimismo. El optimismo es un asunto psicológico. La esperanza es un asunto teológico. El optimismo es tener confianza en ti mismo. La esperanza es tener confianza en Dios. El optimismo es lo que piensas que puedes hacer tú. La esperanza es lo que tú estás seguro que Dios puede hacer por ti. El optimismo a menudo es una negación de la realidad. Es un pensamiento positivo que no está basado en nada seguro. La esperanza es siempre la realidad. La esperanza dice, sí, me estoy enfrentando a un gigante. Sí, la tormenta está dura, está difícil. Sí, el barco se está haciendo hecho pedazos debajo de mis pies. Sí, pero Jesús es mi Señor y mi Dios y Él está conmigo. Esperanza es decir, he visto la cara del capitán y todo está bien. Oremos. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios, por este día en que nos ha mostrado la esperanza que tú nos das cuando dudamos. Mira, Señor, las diferentes personas que están aquí en persona y los que están conectados, Señor. Así como tú sabías las dudas por las que estaba pasando Tomás, tú sabes hoy las dudas, las cargas, el quebranto, la desesperanza de todos nosotros. Y tú, Señor, como Tomás, tú satisfaces nuestras dudas. Y hoy nosotros, en medio de la situación por la que podamos estar pasando, declaramos que Jesús es mi Señor y mi Dios. Declaramos que aunque la tormenta está embravecida en este momento, yo he visto la cara de mi capitán y todo está bien. Amén.